8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora con el doctor José Gálvez, abogado, especialista en materia laboral. ¿Cómo está, doctor Gálvez? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comencemos esta entrevista preguntándole si pueden coexistir de forma paralela una ley laboral nueva, que es la que tratan de aprobar en la Asamblea Nacional, que va a ser enviada este 24 de septiembre, y el Código del Trabajo. ¿Cuál va a tener más peso? ¿Cuál está por encima? ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Es posible esto? Buenos días, bienvenido. Está silenciado, doctor. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Bienvenido, buen día, gusto, doctor. Primero agradecerles por la oportunidad, por su gentil invitación, y luego saludar también a la gente que nos ve y nos escucha por su prestigioso medio. Respecto a su pregunta, la respuesta es obvia, es no. No pueden existir para el 30% de las personas que trabajan el día de hoy, como lo dijo el presidente en su momento, un código de trabajo que está vigente desde el año 38 y reformado en 2015, y a su vez existir para el 70% de las personas de la PEA, la población económicamente activa, una norma que finalmente, en mi criterio, es dudosa desde su nombre, la Ley de Oportunidades Laborales. Es sencillo. ¿Oportunidades para quién? Para el empresario, que aprovechándose de la norma intenta bajar sus costos, reduciendo sus roles, o bajándole los sueldos a los trabajadores y los ingresos, o finalmente oportunidades para el pueblo, para el trabajador, que en vista de su necesidad, de que no pueda mandar a sus hijos al colegio, de que no pueda pagar el arriendo de su casa, y que tampoco tiene a veces para comer, tiene la obligación después de firmar un contrato viciado en su consentimiento por la fuerza, para finalmente trabajar con sus derechos constitucionales y legales disminuidos. Finalmente, la respuesta es no, Licenia. No pueden coexistir dos leyes al mismo tiempo que normen o que regulen las relaciones obrero-patronales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Digamos, no tenemos todavía con certeza cuál va a ser el contenido de esta ley de oportunidades, que tengo entendido hoy en una entrevista radial la ministra de Gobierno ha anunciado que será presentada el próximo 24 de septiembre, cuando el presidente Lasso y su gobierno cumplan 4 meses en funciones. No tenemos mayores luces, pero lo que sí tenemos son las declaraciones, muchas de ellas preocupantes desde luego, que ha hecho el ministro de Trabajo, ¿no? Ahí podemos, digamos, sacar algunas conclusiones. Él ha hablado de, por ejemplo, eliminar lo que tiene que ver con jubilación patronal, ir hacia una flexibilización laboral. Entonces, viendo lo que pasó durante la pandemia en el gobierno anterior y la asamblea anterior, cuando se aprobó la ley humanitaria, entre comillas, porque además les maquillan bien bonito con los nombres, ¿no? ¿En qué podría convertirse? O quizás esa ley humanitaria podría reeditarse con esta ley de oportunidades, doctor. Definitivamente. Están haciendo los señores, el presidente de la República y el ministro de Trabajo, una lógica a la inversa. Están en lugar de ellos defender los derechos de los trabajadores, porque preguntémonos, ¿quién es el presidente de la República? ¿No es acaso el administrador o el representante legal del gobierno? ¿No es el gobierno acaso el administrador del Estado? ¿El Estado acaso no tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos de los trabajadores con las normas que están vigentes? Es así de simple. El tema es que acá se está intentando, punta de plumazos, legalizar la flexibilización laboral. ¿Sobre pretexto de qué decía el ministro? Sobre pretexto de afianzar de alguna manera la posibilidad de flexibilizar, para la redundancia, las contrataciones laborales. Y eso no puede ser en lo absoluto, porque el ministro de Trabajo, en el momento en que establece que finalmente falta seguridad jurídica para que los inversionistas vengan al país en donde y creen nuevas plazas de trabajo, solo se está refiriendo a las personas que hoy en día, empresarios MPymes, es decir, medianos y pequeños empresarios. Y les dice a ellos, como que si nunca hubiese habido una normativa jurídica laboral, como que si hubiésemos vivido antes en la anarquía, les dice a ellos que finalmente intenten, a través de esta norma, que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a incrementar su nómina o a reinvertir sus utilidades si las hubiera, dice el ministro.
que pierdan el miedo a crear nuevas sucursales, y está refiriéndose básicamente a las personas que hoy en día ya tienen negocios en el país. Es así de simple. Cuando en este país, en donde tenemos una moneda de circulación extranjera, como lo es el dólar, en este país necesitamos inversión extranjera, mi querido Alexis y Licenia. Necesitamos inversión extranjera porque el circulante que hoy en día está en el mercado no nos sirve o no nos alcanza a la gente de a pie para poder cubrir sus más básicas necesidades, como lo dice el mismo Código de Trabajo y la Constitución. El Estado garantiza a los trabajadores y a las personas el derecho al trabajo. Establece que el trabajo es un deber social y económico. No puede pasarnos finalmente que en este caso los trabajadores no tengan esa oportunidad de ser defendidos por las autoridades que tienen la obligación de defendernos. Va a pasar exactamente lo que pasó en la ley de, entre comillas, ayuda humanitaria. Esa ley que se demoró 3 meses en salir, y durante esos 3 meses los empresarios sacaron a gente, por ejemplo en Guayaquil, en esta ciudad en donde se moría la gente en la calle y era enterrada en cajas de cartón. En esta ciudad de donde yo vengo, finalmente hubo un hotel tradicional de la ciudad que sacó más de 100 empleados, varios de ellos hasta con 40 años de servicio, y sobre pretexto de esta norma que no salía, lo que hicieron fue básicamente decirles a la gente: señores, muchas gracias, vaya por la sombrita, como dicen acá en nuestra tierra. Eso no puede ser. Eran casos extremos, gente que no tenía nada. Y en muchos casos de esos negocios después volvieron a abrir con otro nombre. Pero con la misma actividad económica. Exactamente. Y es lo que quieren hacer ahora con la eliminación del despido intempestivo, cuando sobre pretexto de la quiebra de una empresa, y hoy día es muy fácil crear empresas, tanto se lo puede hacer en la página web de la Superintendencia de Bancos, y de la misma forma liquidarlas. Pero, doctor, ahí el ministro ha dicho que esta eliminación del recargo del despido intempestivo sería solo para los, como usted señala, para los pequeños, para los emprendedores, que no abarcaría a la generalidad, por un lado. Por otro, él dice que se va a respetar beneficios o derechos como 13º, cuarto sueldo, vacaciones, afiliación a la seguridad social, entre otros. Pero si eso ya le garantiza el Código del Trabajo y le garantiza la Constitución, porque el derecho a estar afiliado ya lo garantiza la Constitución, ¿para qué necesitamos una ley adicional que en teoría nos garantice todo esto, por un lado? Y además él dice que esta eliminación de la jubilación patronal va a beneficiar al trabajador. ¿Es así? Porque allí suena como que se está penalizando al trabajador y premiando al empresario. Él dice que con eso se van a evitar los despidos que muchos empresarios realizan para evitar el pago de la jubilación patronal. Cuando una persona tiene varios años acumulados de trabajo en una misma institución, ¿qué hace el empresario? Está cerca de cumplir los 20, 22 años, lo despide y se evita pagarle la jubilación patronal. Ahí nos está, yo digo, penalizando al trabajador, cuando lo que debería el Ministerio del Trabajo es sancionar al empresario mañoso que despide a la gente para no pagarle un derecho adquirido durante tanto tiempo. Vea, Licenia, yo tuve la oportunidad en su momento de servir desde el Ministerio del Trabajo, y allá por el año 2015, 2016, y desde esa época tuve la oportunidad de reunirme con muchos de los representantes de las cámaras de la producción a nivel nacional. Y estas normas jurídicas que intentan, estas figuras jurídicas que intentan, en su caso, en su momento, eliminar, y otras crear, como el trabajo por horas, es una aspiración, yo no sé si legítima o no, de los empresarios de este país. Que no nos vengan a convencer a los ecuatorianos de ninguna manera que estas figuras jurídicas que están tratando de implementar en esta nueva norma, que por cierto es ilegal, son una respuesta post pandemia para reactivar la economía del país. Eso no se trata de esta norma. Esta gente ha querido en su momento, desde el principio, desde hace muchos años atrás, está queriendo ingresar o reingresar al contrato por horas que está prohibido constitucionalmente por el mandato 8. Esto no es una respuesta a la pandemia, a la reactivación económica, eso que quede clarísimo a la ciudadanía en general. Esto es básicamente una aspiración, como ya dije, legítimo o no, de los empresarios, de las cámaras de producción, desde hace al menos 5 o 6 años atrás. Entonces, estamos hablando de que finalmente están tratando de reactivar la economía y no están pensando, por ejemplo, si quieren reactivar la economía, de ganar inversión extranjera. Pero para eso, antes
afectar a los derechos laborales, deberían pensar en tratar de solucionarlas a través de políticas públicas los problemas y los conflictos delincuenciales que hay en este país. No es posible que en un país como el nuestro, en una ciudad como la mía, circulen videos que se hacen internacionales en donde PPLs, personas privadas de su libertad, juegan fútbol con cabezas de otros PPLs asesinados dentro de la misma cárcel. No es posible que en este país la embajada de nuestro principal socio comercial y turístico nos diga, señores, les diga a sus ciudadanos, señores, Guayaquil es la ciudad más peligrosa tal vez del mundo. Entonces no los convence de que Guayaquil no es un destino turístico a nivel mundial. No es posible que circulen videos de cómo se mata a la gente en sicariato. Lo que yo creía y lo que quiero decir con todo esto, básicamente es que antes de intentar formar o activar o que entre en vigencia una ley de oportunidades laborales, antes de eso deberían hacer políticas públicas para darle más seguridad. Y no jurídica, porque el marco legal está hace rato es vigente, sino ciudadana, seguridad ciudadana. Alexis, el día de mañana usted quiere venir a Guayaquil y poner un negocio, yo tengo un terreno, un local. Le digo, Alexis, ven, pon tu local en mi terreno, pon tu negocio en mi local. Y resulta que mi local queda en plena zona roja de Guayaquil, en donde de repente hay robos, asesinatos, violaciones, secuestros, sicariatos, etc. Entonces, si tú, Alexis, el día de mañana quieres venir a Guayaquil a poner un negocio, estoy seguro que no vienes a la zona roja de Guayaquil a tratar de poner un negocio que para ti debería ser un sinónimo de prosperidad. Eso es lo que más o menos pasa en este país. Y hay una cosa adicional, doctor Gálvez, porque usted mencionaba bien el tema de la falta de seguridad jurídica, que se suma a esto, ¿no? El tema de la inseguridad, de normativas claras, de no saber sobre cuáles reglas va a tener que, digamos, actuar el empresario, el inversionista para poder montar un negocio, contratar trabajadores y demás, porque no está del todo claro. Hay un tema que para mí termina siendo, y no sé si para ustedes, usted también es, digamos, un lector de la política, termina siendo importante. Es decir, yo soy yo soy un empresario de tal marca internacional, de una multinacional, regreso a ver al Ecuador y me encuentro que no solo que hay inseguridad en lo jurídico, sino también inestabilidad política. Un gobierno que está en franca disputa con la Asamblea. Entonces yo no sé si mañana me voy a encontrar con que en Ecuador, que eligió recién nomás en abril un gobierno para 4 años, está nuevamente convocado a una consulta popular o se va a muerte cruzada y va a convocar nuevamente elecciones presidenciales en 3-6 meses. Entonces creo que eso también no le hace nada bien al Ecuador, pues. A ver, en este país, que es el país en donde hubo 9 presidentes en 10 años, del año 96 al 2006, en donde había obviamente inestabilidad política, en este país en donde estamos dolarizados, por lo tanto somos un país más caro y menos amigable para la inversión extranjera. En un país como el nuestro, en donde finalmente es público y notorio que se han repartido hospitales, que se reparten ministerios, que se designan funcionarios en donde a los 3 meses los sacan, como por ejemplo en el caso de la antigua ministra de Agricultura, como en el caso del presidente o expresidente del Consejo Directivo del IES. O como el caso de Robalino, ¿no? El director del CIES que fue ya destituido ayer, que no duró ni 15 días en el cargo. No tenía conocimiento. Vi la noticia ayer de que finalmente tenían algunos problemas de carácter tributario, tributarios, etcétera, pero no sabía que lo habían destituido. Bueno, en todo caso, son ejemplos de la inestabilidad política que hay en este país. Entonces, de verdad que llamar a las urnas al pueblo, gastarse $80 millones en una consulta popular en donde finalmente quieres meter leyes o normas que beneficien al sector privado, y es irrisorio porque finalmente puedes hacerlo otra vez vía Congreso, vía Asamblea, perdón. Entonces, definitivamente, este país hoy en día no goza de aquella estabilidad política que data del año 2007 hasta 2017, en donde sí sabías pues, quién era el que mandaba, quién era el que establecía las políticas públicas y quién defendía los derechos, no solamente de los trabajadores, que es nuestro tema principal, sino del pueblo ecuatoriano.
Ahora, doctor Gálvez, no me respondió. Esta eliminación de la jubilación patronal, con el argumento de que es para evitar los despidos antes de que los trabajadores cumplan 20 años, ¿es así? ¿Se va a garantizar esto? ¿Con una ley se puede garantizar que los empresarios no despidan a sus trabajadores por un lado? Por otro, ¿qué pasa? Pongámonos en el escenario de que la Asamblea aprueba esta ley. ¿Qué pasa con las personas que actualmente están amparadas bajo el Código del Trabajo y por A o B situación pierden su trabajo? Esas personas tendrán que ser contratadas nuevamente, en el mejor de los casos, si consiguen empleo con esta nueva ley de oportunidades, o alguien les obliga a contratarles por el Código de Trabajo. ¿Qué pasa allí? En ambos casos, no hay una certeza porque finalmente ni usted ni yo hemos tenido el texto de la ley. O sea, no se establece, pero si básicamente nos vamos a remitir a la voluntad de un empresario para que finalmente respete, por ejemplo, al 30% que dice el presidente, que está hoy en día regido por el Código de Trabajo. El día de mañana aparece un servidor privado, un empleado privado, y es despedido de manera intempestiva tal vez por el empresario, por su patrono, y no nos garantiza que no lo haga, no nos garantiza que la persona llegue, habría que esperar 20 años, que es el tiempo mínimo para que una persona pueda pedir en su momento una jubilación patronal. No tenemos garantías de nada y tampoco hemos leído el texto de la ley porque no lo han hecho público. Básicamente lo han socializado con las cámaras de la producción y nosotros. He buscado en la página web del Ministerio del Trabajo y no existe. Como usted, escuché yo también que la ministra Vela iba a presentar el proyecto entre el 24 y el 27 de septiembre. Habrá que esperar para después de hacer una lectura al documento, tratar de sacar una conclusión un poco más concienzuda de lo que se escribe. ¿Qué impacto podría tener económicamente, doctor Gálvez, y en los trabajadores, obviamente, la eliminación de las utilidades por cargas familiares, lo que denominan cargas familiares, ¿no? Además, el argumento, ¿qué le parece a usted el argumento del ministro Donoso de que esa propuesta habría salido de los propios trabajadores? A ver, vamos a ser claros en este caso. Como ustedes saben, y tal vez la ciudadanía lo conoce, el reparto de utilidades se divide en dos componentes. El 10% que es un derecho específico de los trabajadores y el 5% que es un derecho a las mal llamadas cargas. Porque los hijos finalmente son una bendición. Pero bueno, la ley les dice cargas. A las personas menores de edad, hijos menores de edad del trabajador, y a las personas, hijas del trabajador o hijos del trabajador que no, sin ningún tipo de edad, sin considerar la edad, que tengan discapacidad física o mental. A ellos se les reparte el tema de las utilidades. Están queriendo democratizar los ingresos, entre comillas, para todos los trabajadores, sin pensar que en este caso no se está afectando un derecho laboral, se está afectando a un derecho de los menores de edad, se está afectando a un derecho de las personas discapacitadas, que son parte de la población de atención prioritaria, vulnerable de este país, garantizada por la Constitución. Es un tema totalmente ilegal e inconstitucional que quieran quitarle a un menor de edad parte de las utilidades de sus padres. Ojo, en este país, y estaba revisando el día de ayer, se presentan 300 demandas diarias por alimentos. 300. Si usted hace la operación matemática, concluye que al año existen 78,000, porque se presentan básicamente en días hábiles, 78,000 demandas anuales desde el año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy hay más de 500,000 demandas por alimentos. ¿Cree que es justo? ¿Cree que es justo? Y a veces en este tema las demandas por alimentos son por 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Pero ¿cree que es justo que al menos el mismo número de personas, de menores de edad, de gente con discapacidad, se vea afectada porque de repente a un padre se le ocurrió gastar sus utilidades, ese 5% de utilidades que les pertenecía a ellos, en otras cosas distintas? Yo creo que no es justo y además es inconstitucional. Doctor Gálvez, ¿usted cree que con o que por ley se pueda garantizar que los jóvenes y las mujeres tengan mejor acceso a los puestos de trabajo y que en el caso de las mujeres su salario se equipare al del hombre por la misma actividad, que es otro de los ofrecimientos del ministro de Trabajo con esta ley de oportunidades?
A ver, es público y notorio que siempre las mujeres han sido discriminadas en cuanto al pago de sueldos y salarios. Eso es real. Pero garantizar los derechos de los trabajadores, mujeres y empleados juveniles, es un poco más complejo que eso. La norma no debería diferenciar a los hombres y las mujeres porque la propia Constitución establece que no existe diferencia ni discrimen producto del sexo. Es así de simple. Yo creería, por ejemplo, nosotros en su momento, cuando sucedió el terremoto de Manta, allá por el año 2016, me parece, desde el Ministerio del Trabajo se crearon figuras jurídicas que de alguna manera pretendían incentivar al empresario para que contrate gente joven, al menos en el tema de la juventud. ¿En qué consistía? Consistía en que el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, subsidiaba el pago del aporte patronal al IES del trabajador joven de hasta 26 años, de 18 hasta 26 años, que trabajaba por primera vez. Es decir, al empresario le daba la oportunidad, el Estado, de que contrate a cualquier joven del país. A cualquier joven. Claro, el rol, o sea, no es que el empresario pueda contratar más del 20% de empleados por nómina, de esa forma, pero al menos estábamos de una forma incentivando y olvidándonos de pedirle currículum al joven, porque estamos de alguna manera contrarrestando la falta de experiencia con el tema de que el empresario se ahorre al menos el aporte patronal por un año y hasta por 2 salarios básicos bonificados en esa año. Por leyes se pueden hacer muchas cosas, pero repito, si queremos incentivar o queremos reactivar la economía, que es lo que es el fin de todos los ecuatorianos, y entendería yo que es el fin del gobierno, también la finalidad del gobierno, debemos empezar por darle seguridad ciudadana a las personas que vivimos y trabajamos en este país. Estamos viendo precisamente por la falta de empleo y una serie más de consecuencias que hemos vivido en los últimos meses en Ecuador, estamos viendo una ola migratoria muy importante. Ya se habla de que estamos llegando a un número de 100,000 compatriotas que por distintas vías han tratado de salir del país buscando días mejores en otros destinos, doctor. Con este anuncio que ha hecho la ministra Vela, de que el 24 de septiembre se va a enviar esta ley de oportunidades a la Asamblea, primero, ¿cuáles son sus expectativas con respecto del contenido de esta norma y cuál debería ser la salida que plantee el gobierno y la postura además política que deba adoptar la Asamblea Nacional para garantizarles a los trabajadores que se apruebe una ley que garantice que se van a respetar sus derechos y que al mismo tiempo se va a incentivar la generación de nuevas plazas de empleo? Mayores expectativas no tengo, Alexis, en realidad. Lo mejor que puede pasar con esa ley es que no sea presentada ante la Asamblea. Y si llega a presentarse entre el 24 y el 27 de septiembre, lo que debe pasar en la Asamblea es que los 135 legisladores que existen 137, perdón, tienen que finalmente establecer su política interna y decir, ¿sabes qué, señores? Yo tengo que abogar por el trabajador, por el pueblo. Porque hasta donde yo puedo ver de las figuras que ha planteado el ministro de Trabajo en una entrevista en una emisora de televisión tradicional, las figuras jurídicas que se intentan, en un caso desaparecer y en otras incorporar al sistema normativo jurídico ecuatoriano, son atentatorias contra los derechos de los trabajadores. O sea, se viene una ley Uber más o menos, ¿no? Porque me parece que hacia allá van. Más o menos, así es. Realmente me parece inaudito que en este país todavía sigan sucediendo ese tipo de cosas, en donde legislan para legalizar finalmente la violación de los derechos, en este caso, de los trabajadores. Ahora, doctor Gálvez, se ha ofrecido por parte del gobierno nacional que se va a socializar esta ley. Yo no sé hasta qué punto se pueda socializar algo que ya está elaborado. La propia ministra ha dicho que le va a enviar el 24 de este mes a la Asamblea Nacional. ¿A qué tiempo van a poder socializar algo que ya está hecho, que ya está redactado, que ya está concebido desde una visión, sin tomar en cuenta los puntos de vista de los otros sectores que van a sentirse afectados?
¿Va a ser real, posible esta socialización por un lado? Y por otro, hay que recordar que a finales de este año el gobierno tiene que revisar nuevamente el salario básico unificado, que actualmente es de $400. Y hubo una oferta de campaña de llegar a un salario básico unificado de $500. Es decir, que este fin de año deberíamos tener un incremento de $25. ¿Usted ve posible que se pueda cumplir con esta oferta de campaña? En primer lugar, es algo que sí viene socializando. Acabo de decir hace unos minutos. Con las cámaras sí, pero mire que los sindicatos han dicho que con ellos no han socializado. De hecho, después de la marcha del FUT, les ofrecieron crear mesas técnicas, hubo una conversación, una reunión previa, pero no tienen el conocimiento de esta normativa todavía. Justo eso le iba a decir. Lo vienen socializando. Esta no es la respuesta. Estas normas que intentan implementar en el sistema normativo jurídico ecuatoriano no es la respuesta a la crisis, a la pospandemia, a la reactivación económica después de la pandemia. No es. Este tipo de normas las vienen socializando al menos hace 5 o 6 años, en donde yo tuve la oportunidad de conversar con las personas que integran las cámaras de producción. Definitivamente lo han socializado, pero en ese club exclusivo de gente que integra o conforma las cámaras de la producción. Ahí sí lo han socializado. Lamentablemente no lo han hecho con los trabajadores, que son los principales beneficiarios o perjudicatarios del contenido de la norma. Entonces, estamos hablando de que lo han socializado entre ellos, pero a la gente de a pie, al pueblo, no se lo han dicho absolutamente nada. Y creo yo definitivamente que no lo van a poder lograr de aquí al 24. Estamos viendo, en 4 días no lo van a hacer. Usted se refería al trabajo de la Asamblea, y yo veo, digamos, con expectativa, sí, el envío de esta ley que apunta a mejorar las condiciones laborales, porque, digamos, se puede convertir en otro momento de fricción entre Ejecutivo y Parlamento. Entonces, creo que además, si comparamos con los 2 proyectos de ley enviados hasta ahora, en casi 4 meses de gobierno, reformas a la ley de comunicación, que, digo yo, en nada le beneficia a los trabajadores, ni al sector económico, productivo, ni nada. Es un compromiso adquirido en campaña con los grandes medios que fueron plataforma para ayudarlos. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, también lo mismo, apunta simplemente a beneficiar a las universidades privadas y, digamos, no dando tanta importancia a lo que tiene que ver con la educación pública. Entonces, este viene a ser recién el 3er proyecto de ley, y ahí sí con temas más de fondo, ¿no? Temas más estructurales, que son los laborales, etcétera. Y yo ahí, veo con preocupación eso, doctor, que esto se convierta en una nueva razón, motivo o argumento para seguir justificando esa disputa continua entre Ejecutivo y Legislativo, hablando de que hay un famoso bloqueo que no permite tener gobernabilidad. ¿Usted cree que hay, digamos, condiciones como para que este proyecto de ley de reformas laborales, de esta ley de oportunidades, se pueda tramitar sin mayores contratiempos? A ver, definitivamente en este país puede pasar cualquier cosa, en realidad. Finalmente, lo que le puedo decir, Alexis, es que estamos seguros de que la gente votó por un proyecto como este. Lamentablemente, los medios tradicionales en redes sociales se satanizó el progresismo en su momento y convenció a aquellos que no estaban tan convencidos de que tal vez el progresismo era una mala palabra. Entonces, pero votaron por esto, y como nos hemos dado cuenta, el 3er proyecto de ley ya intenta cambiar los derechos de la gente que votó por ellos en su momento, de aquellos trabajadores que en su momento, y hoy estoy seguro, como los agricultores, están arrepentidos de haber apoyado en su momento al presidente Lasso. Finalmente estamos trabajando en un proyecto político, legal, en que finalmente el ecuatoriano o la mayoría de los ecuatorianos votaron por aquello. Entonces, si es que hay condiciones o no, no la sé. Tendría que ver cómo coyunturalmente está la Asamblea, Alexis, pero en todo caso, hagan lo que hagan con este proyecto de ley. Si la aprueban en su momento, si la presentan y la aprueban, es totalmente ilegal. Es susceptible de ir a la Corte Constitucional y reclamar o demandar su inconstitucionalidad. Muchísimas gracias al doctor José Gálvez, abogado, experto en materia laboral, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil.
A ustedes, Alexis, Licenia, muy buenos días y feliz semana.